me diagnosticaron trastorno bipolar hace un poquito más de 4 años. En mi caso, lo que me pasó, una cosa muy habitual para la gente bipolar, es que empecé a hacer planes muy ambiciosos que podían tener más o menos sentido, pero que estaban ya como un poquito pasados de rosca. Me engañaron para ir al hospital. Venga, acompáñame y comemos, que te viene bien y no sé qué y tal. Y yo realmente físicamente no me sentía bien, porque notaba algo en el corazón, porque no había dormido casi en toda la semana y tal. Entonces yo accedí a ir al hospital. Yo no sabía que era un hospital psiquiátrico, pero mentalmente es muy difícil entender qué está pasando. O sea, dices, joder, pero con lo bien que estaba yo, lo ilusionado, la pasión tal, y ahora, ¿por qué me encuentro tan mal? Que yo me sentía muy culpable por haber trabajado tanto, no haber dormido y haber generado ese clic en mi cabeza que me había hecho, en mi mente era, mi cabeza está rota, nunca volvería a trabajar. Lo que yo no sabía y que ahora sé y quiero transmitir a todo el que pueda es que si no duermes te puede pasar lo que me pasó a mí. Entonces es peligroso. Puede ocurrir que haya gente que le surja por un tema de tomar marihuana o tomar drogas o cualquier otro tipo de sustancias, pero lo cierto es que te puede pasar sin tomar sustancias, como yo, simplemente por no dormir. Piensa por ti mismo. Wake up. Bueno, Nacho, bienvenido. Muchas gracias. Ya hemos estado hablando esta mañana, tomando un café antes de esta entrevista, y con la tontería hemos estado 1 hora hablando. Entonces, bueno, vamos a seguir con esta conversación, pero claro, ahora, pues para la gente que no te conoce, para la gente que no conoce tu historia, sí te pediría que me contaras un poco, bueno, pues quién eres y qué es y cuál es tu historia, si te parece. Empezamos por ahí. Muy bien, bueno, mi nombre es Nacho Ruizens, mi segundo apellido es como gallinas en inglés, es con H. Y nada, tengo 42 años, 3 hijos, estoy recién divorciado ahora mismo y me diagnosticaron trastorno bipolar hace un poquito más de 4 años, en 2020, en marzo, y ahora estamos en agosto de 2024. Entonces, un poco de mi historia. Bueno, yo estudié Derecho Empresariales, siempre fui un niño muy dinámico, un poco hiperactivo incluso, y tenía yo pues lo típico que le pasa a mucha gente, ¿no? Que quieres pues tener una super carrera, demostrar mucho, tal, como tener sentimientos de autovalidación y por culpa de eso, unido a que yo tenía sin diagnosticar déficit de atención e hiperactividad, que eso la gente que lo tiene pues a veces implica que te organizas peor, que dejas todo para el final, que luego te entra el chute de adrenalina y te pones a hacerlo, pero entonces duermes poco. Entonces, bueno, yo como estudiante estaba acostumbrado a hacer noches en vela, luego en el contexto profesional yo me metí a caña, trabajaba en temas de inversiones, luego me metí finalmente en banca de inversión y también ahí es habitual hacer pues noches en vela o acostarte a las 4 de la mañana. Yo tuve una época profesional, una vida profesional diría bastante mala a nivel de calidad de vida, porque muchas veces yo estaba, por ejemplo, en Madrid trabajando para Estados Unidos, pues con cambios horarios de 6 horas, de 9 horas, viajando cada 2x3 de un lado a otro. También tuve una época de Nueva York que tenía que viajar a Londres, donde estaba mi jefe y el management, el board y tal, el consejo de la empresa. Luego estaba mi socio en Madrid, mi proyecto en México y yo estaba todo el día en un avión. Entonces, bueno, he tenido yo creo que muchas épocas de mi vida donde a nivel de lo que es rutinas de sueño, no he tenido higiene correcta de sueño. Y bueno, pues eso unido a que he sido una persona ambiciosa y podríamos decir también workaholic, a nivel, no diría insano, de dejar de hacer otras cosas y de no tener hobbies, pero sí de pues estar apasionado con mi trabajo y ser un poco obsesivo con mi trabajo y con las cosas que me gustan en general. Entonces, bueno, en el año 2020 hubo lo que yo llamo una tormenta perfecta, lo que en inglés me gusta decir, hay una serie que también se llama así, ¿no? Que es una serie de eventos desafortunados
básicamente coincidió. Desafortunados. Sí, A Series of Unfortunate Events es la serie que hay. Creo que hay un libro también. Bueno, cuando coinciden muchas cosas, ¿no? El típico ejemplo, dice, no, se estrelló un avión. ¿Y por qué se estrelló el avión? Dice, no, es que el controlador aéreo se acababa de divorciar, aparte era alcohólico, es que aparte ese día había discutido con no sé quién. Y analizas qué ha pasado y es que se habían juntado 40 cosas, ¿no? Pues en mi caso lo que se juntó, yo estaba en una empresa que estábamos empezando, un grupo de pues 10, 15 personas que llevábamos trabajando juntos menos de 2 años y bueno, nos están llegando los resultados y entonces el jefe del grupo, el CEO, dijo, no voy a pagar bonus a nadie. Y en banca de inversión el bonus es como la mitad de lo que tú ganas normalmente. Entonces eso, lamentablemente, o sea, tú no deberías decir, no cuento con esto, ¿no? Para hacer mi plan financiero, pero lo que suele ocurrir es que tú sí lo cuentas con que vas a tener un bonus y que te digan 0, es como si yo te digo que tu sueldo este año es la mitad este mes. Exacto. Entonces, de repente es la mitad, ostras. Y entonces la hipoteca la tengo que refinanciar. Y entonces eso trae presión en casa. ¿Todo esto era en Estados Unidos? Sí. ¿En qué ciudad? En Nueva York. Yo he estado viviendo en Nueva York desde hace 12 años. Entonces, bueno, tensiones en casa, se habla de divorcio, cuando lo típico, estás a disgusto, una situación en casa, pues a veces se sale la palabra divorcio en una discusión. Entonces, tenía todas esas presiones, a todo eso despidieron a un managing director, que era como una persona de mi nivel en Nueva York, en la oficina, que éramos 4, nos quedamos 3, y a mí me cayeron sus operaciones. Y era una oficina donde yo era bastante joven para el cargo que tenía, pero teníamos mucha gente joven debajo. Entonces yo me sentía como con la responsabilidad de animarles, de decir, venga, vamos a salir adelante, que esto, pues a veces hay años que son malos, ya habrá años buenos, no os preocupéis, tal y cual. Entonces, claro, yo me sentí con la responsabilidad de trabajar mucho. Y entonces hice lo que a lo mejor había hecho muy a menudo en mi carrera y en mi vida, que es una noche en vela trabajando o estudiando, pero en una semana hice demasiado. Hice lo que fue un martes y un viernes. Y seguramente antes de ese martes y ese viernes había habido una serie de semanas donde tampoco había dormido mucho. Y bueno, hay un libro, esto hago una cuña para decir, hay un libro que se llama ¿Por qué dormimos? De Matthew Walker, no sé si lo conocéis, el que lo esté escuchando esto, pero es un libro muy interesante que habla sobre la importancia de dormir. Él es un experto en el ciclo del sueño, ha estudiado el sueño durante 20 años y explica la correlación que hay entre las enfermedades mentales y la falta de sueño, porque hay múltiples estudios que se han hecho y lo verifican, ¿no? Entonces, ¿por qué quiero mencionar esto precisamente en este vídeo? Porque lo que yo no sabía y que ahora sé y quiero transmitir a todo el que pueda es que si no duermes te puede pasar lo que me pasó a mí. Entonces es peligroso. Puede ocurrir que haya gente que le surja por un tema de tomar marihuana o tomar drogas o cualquier otro tipo de sustancias, pero lo cierto es que te puede pasar sin tomar sustancias como yo, simplemente por no dormir. Entonces, bueno, esto es un riesgo grave. En mi caso, lo que me pasó, una cosa muy habitual para la gente bipolar, es que empecé a hacer planes muy ambiciosos que podían tener más o menos sentido, pero que estaban ya como un poquito pasados de rosca. Entonces, alejándose un poco de la realidad, digamos. Sí, es que según como lo cuentes, si lo cuentas, o sea, yo era un tío pues que era tenía una carrera buena, ¿no? En Nueva York, en banca de inversión, en renovables, y yo te digo, oye, voy a montar un fondo de inversión. A lo mejor dices, muy bien, un chico que le está yendo bien y que tiene ambiciones y tiene ideas, tal. Pero yo lo que quise hacer en ese momento no tenía sentido. Yo dije, voy a coger a toda la gente que me gusta, que he conocido toda mi vida, les monto en un grupo de WhatsApp, les prometo el oro y el moro, les digo que todo va a ir fenomenal, que dejen sus trabajos mañana y que se vengan conmigo. Y yo estaba en ese momento seguro de que todo el mundo iba a venir. O sea, sí que había un componente de pérdida de realidad ahí, donde yo estaba en la land. Y yo estaba experimentando una cosa que es muy, muy habitual, que es una conectividad entre ideas. Entonces, en ese momento yo lo que sentía, o sea, es lo que esto en bipolaridad, para la gente que no está habituada, es un brote maníaco.
La bipolaridad hay diferentes tipos, ¿no? Yo tuve tipo 1, que tiene manía. Hay gente que tiene tipo 2, no tiene manía, pero bueno, yo os cuento primero lo que es la manía para identificar lo que es la manía y luego lo demás es menos peligroso, ¿no? La manía es que tienes muchas ideas, entonces se llama flight of ideas, vuelo de ideas. Es como que tú tienes una idea, te entra otra, te entra otra, te entra otra. Así que te cuesta mucho mantener una conversación normal, coherente, porque sacas una idea, sacas otra, sacas otra. Como consecuencia de eso, hablas muy rápido. Y entonces una persona que tuviera un brote maníaco dirías, oye, este tío va muy acelerado. O sea, tu boca va más rápido que la mente, ¿no? Prácticamente. Exactamente. Luego puede también haber impulsividad, comportamientos imprudentes, porque hay una sensación como de euforia. De yo puedo con todo, estoy en el, ¿sabes? En lo máximo. Entonces puede ser que cojas el coche y te pongas a 250 por hora porque pienses, bueno, aquí no me va a pasar nada, yo domino perfectamente todos los elementos. Puede haber temas de que la gente se viene tan arriba que se gaste dinero como locos, en plan, pues me compro un Ferrari, una moto que no me puedo permitir. O me voy al casino y me gasto todo. Y de repente llegan a casa arruinados. Puede haber incluso temas de hipersexualidad, que es gente que está casada felizmente y de repente se va con una mujer casada. Imagínate, pues se va y le pone los cuernos a su marido. ¿Y qué pasa aquí? Pues que básicamente con esa nueva persona en la que se ha convertido hace cosas que nunca haría. Es como que te conviertes en otra persona, ¿no? Y bueno, hay como 7 síntomas posibles del trastorno, o sea, del brote maníaco. Uno de ellos también son delirios de grandeza. En mi caso, por ejemplo, yo pensaba cuando estaba montando este fondo de inversión, en plan, bueno, soy como un gurú aquí de las finanzas, voy a montar la mundial. Si estás escribiendo un libro, tú puedes pensar que vas a ser mejor que Stephen King, ¿sabes? Entonces, digamos, hay como unas pautas para que tú tengas un brote maníaco. No tienes que tener todos estos síntomas, aunque tengas 3 es suficiente, ¿no? Y luego también es muy habitual la falta de sueño también, como me pasaba a mí, ¿no? Entonces está todo relacionado, porque como no duermes, llega un momento que tu cerebro explota, que es como un cerebro de Fórmula, o sea, un motor de Fórmula 1 que va a un montón de vueltas y entonces va gritando y va fallando y no le has dejado descansar y entonces se ha puesto a trabajar de más, digamos. Entonces, eso es un trastorno, o sea, eso es un brote maníaco y es lo que normalmente acaba contigo en el hospital, en un hospital psiquiátrico, normalmente contra tu voluntad, porque nadie dice, oye, que yo estoy mal, todo lo contrario, el que sufre el brote maníaco se siente genial, siente que lo entiende todo, que puede con todo, que yo en mi caso, yo no es que pensara que yo iba a crear un fondo de inversión para 50 personas, en plan va a ser un fondo genial, yo pensaba que iba a salvar a las 50 personas de una vida miserable y les iba a hacer tener una vida genial. Entonces era un poco así un rollo salvador del mundo también. Eso me dio más en un segundo brote que tuve, que ahora explicaré, pero bueno, el tema es que tú no te vas a ir al hospital, pero la gente a tu alrededor ve que estás raro. Entonces, yo de hecho a mis padres en algún momento les dije, he visto la luz, o veo la luz, o algo así. Y es, ¿pero qué dices de luz? ¿Este chaval? Entonces... ya tu entorno empieza a notar que aquí hay algo que no va bien, ¿no? Exactamente. Entonces me engañaron para ir al hospital. La que hoy es mi exmujer, pero que era mi mujer entonces, yo pongamos que eran las 5 de la tarde un domingo, ni siquiera había comido todavía, que en Estados Unidos se come a las 12, a la 1. Bueno, venga, acompáñame y comemos, que te viene bien y no sé qué y tal. Y yo realmente físicamente no me sentía bien, porque notaba algo en el corazón, porque no había dormido casi en toda la semana y tal. Entonces yo accedí a ir al hospital, comimos y ella me convenció para ir al hospital, pues por lo menos a ver qué te pasa, ¿no? Un chequeo físico y tal. Yo no sabía que era un hospital psiquiátrico que estaba en la zona de admisión del hospital psiquiátrico. Y yo estaba con ese plan de gurú. Entonces, cuando llego al hospital, la enfermera me hace las pruebas, preguntas y tal, y yo intento convencer a la enfermera de que ella tiene el poder de cambiar todo el sistema médico de Estados Unidos. Todo lo que no funciona, tal, que ella puede hacerlo. Y ella me mira diciendo, este chaval. Así que, bueno, me pasaron dentro. Yo ya no me acuerdo, porque cuando te meten dentro,
te drogan, te dan algún tipo de... Sedan y... Sí, creo que se llama aldoperidol, una cosa así, lo que me dieron. Y luego tampoco tengo un recuerdo muy vívido de cuando me despierto en el hospital. Pero sí tengo el primer recuerdo que es como yo hablando con la psiquiatra y mi mujer y yo con un montón de papeles en la mesa diciendo tenéis que dejarme salir de aquí porque tengo que montar este fondo. O sea, yo estaba obsesionadísimo con que no me estaban dejando hacer eso, ¿no? Total, 10 días en el hospital, me ponen medicación que normalmente es litio para lo normal, es un medicamento que lleva desde 1950 para gente con trastorno bipolar y salgo, entonces tú sales siendo otra persona, porque claro, tú estabas muy arriba. Sales sin tus superpoderes. Exactamente, y entonces te bajan y te vas a tu casa, pero estás mentalmente, es muy difícil entender qué está pasando. O sea, dices, joder, pero con lo bien que estaba yo, lo ilusionado, la pasión tal, y ahora, ¿por qué me encuentro tan mal? Te mata toda esa fantasía, esa ilusión, claro, ¿no? ¿por qué está en un hospital psiquiátrico? Yo nunca he tenido ningún problema mental. Y bueno, de hecho yo la primera vez que me dicen lo que tengo, trastorno bipolar tipo 1, yo lo primero que hice fue sentirme orgulloso, porque justo en ese momento me estaba leyendo las biografías de Winston Churchill y de Steve Jobs, que bueno, Winston Churchill sí que tiene trastorno bipolar. Bueno, depende a quién preguntes, porque un personaje histórico es difícil de diagnosticar, pero se supone que tiene trastorno bipolar de tipo 2. Digo se supone porque hay una asociación en Reino Unido que dice que no tenía ningún problema, incluso niegan depresiones, porque Winston Churchill se habla de que él tenía depresiones y que él lo llamaba el perro negro. Pero bueno, y yo he leído una biografía donde se habla de este tema y de lo que decía su doctor y tal. Pero bueno, a mí es un personaje que me fascina. Y luego Steve Jobs, aunque no es un personaje que se diga en su biografía que lo tenía, pues la gente que somos bipolares y luego en Google hay muchos artículos y tal de gente que, bueno, Steve Jobs tenía bipolaridad de algún tipo. Y hay un espectro, o sea, tampoco es poner a una persona en tipo 1, tipo 2 o ciclotimia o sea, las cajitas tampoco tienen sentido en todo esto, porque las personas, cada una somos diferentes y eso es como la personalidad, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo inicialmente me sentí orgulloso, el primer impulso, pero luego realmente estuve 3 años en shock, intentando procesar de qué iba todo eso. Entonces, cuando salgo del hospital, me dicen 2 cosas. Una, que tengo que cambiar de trabajo, algo menos estresante, lo cual también implica para mi cabeza menos estrés, menos dinero, ya no puedo tener el ritmo de vida que yo tenía antes, entonces me siento mal. Y eso probablemente me generó una especie de crisis de mediana edad, a lo mejor anticipada. Y luego también me dijeron, no me dijeron a mí, pero a mis padres, creo, a mi mujer, que era probable que yo desarrollara pensamientos suicidas. Y cuando eso me llegó, yo pensé, bueno, qué chorrada. Me lo dijeron creo que de pasada, sí. Pensé, qué chorrada. ¿Cómo voy a tener yo pensamientos suicidas? Aparte, con la cantidad de ilusión y proyectos y tal que yo tengo, o sea, ni de coña. Pues bueno, la realidad es que estuve en el trabajo que yo tenía 2 meses, sintiéndome como con ansiedad, a disgusto, ya era época COVID, o sea que yo trabajaba en remoto ya, como todo el mundo, y un cliente me ofrece irme con él. Oye, ¿a ti te gusta esto de la banca de inversión? ¿Por qué no te vienes conmigo? No sé qué. Entonces yo vi la luz, digo, un trabajo más relajante. Me fui. Y a los 2 meses de estar ahí, me despide fulminantemente. Entonces, para mí, que siempre había sido un chico, no digo que yo fuera el más brillante de la clase, pero era un chico que le iba bien, que hacía las cosas bien, que iba promocionando rápido, tenía una buena carrera, pues que me despidan de un sitio en 2 meses era inconcebible. Entonces yo entendí en ese momento que mi mente estaba rota y que siempre iba a estar rota, que ya no iba a ser funcional, que no podría sacar adelante a mi familia y bueno, estuve buscando trabajo y tal, y me salió otro trabajo que volvía a ser de los estresantes, más banca de inversión, es lo único que me salió. Mi mujer en ese momento no trabajaba y yo sentía la responsabilidad de tengo que trabajar. Así que conseguí ese trabajo, que me hicieron como 8 entrevistas, y yo, ponte que quedaran, no sé, por ejemplo, 4 días para empezar ese trabajo. Y entonces una noche antes del primer día, me visualicé ese primer día de trabajo. Y lo que entendí que iba a pasar
es que yo me iba a tirar a las vías del tren, porque yo para ir a Manhattan tengo que coger un tren. Entonces yo sentía, yo incluso a veces me visualizaba que en plan agarrándome a unas barandillas para no saltar, porque no era en plan yo conscientemente quiero saltar o decido saltar. Yo sentía que algo me iba a empujar, era como algo que yo no podría evitar. Y yo pensaba, pues obviamente en mi familia, en mis hijos y tal, ¿cómo les voy a hacer esto? No puedo hacer esto y tal. Pero yo no era, o sea, yo no podría controlarme. Entonces me desperté llorando, como una magdalena. Yo aparte he sido un niño, bueno, y bueno, cuando he crecido y tal, que no he llorado. Yo era en plan, los niños no lloran, nunca lloraba. Ya no soy así, ahora sí lloro a veces, pero bueno, digamos que ese día, llorando como una magdalena, mi mujer me puso a hablar con una terapeuta que encontró de manera urgente y tal, por Zoom, yo en pijama, llorando durante 1 hora, y ella hablando, todo el tiempo, hablando. Entonces ella me explicó varias cosas que a lo mejor son evidentes para alguien, pero para mí no eran. Entonces una cosa que me dijo es que lo estés pensando no quiere decir que lo vayas a hacer, lo cual me tranquilizó un poco. Otra cosa que me dijo es que lo que me había pasado no era culpa mía, porque yo me sentía muy culpable por haber trabajado tanto, no haber dormido y haber generado ese clic en mi cabeza que me había hecho, en mi mente era, mi cabeza está rota, nunca volvería a trabajar ni a servir para nada. Te echabas la culpa de haber arruinado tus sueños y sí, tu vida, de todo. la vida que tú querías. Y también me dijo que yo estaba, que la razón por la cual yo no quería, pero pensaba en tirarme a las vías del tren, simplemente era porque yo estaba experimentando mucho dolor, lo cual me ayudó puede ser evidente, ¿no? Pero comprender de dónde viene todo esto, ¿no? Simplemente estás pasando mucho dolor. Y bueno, al final me dijo como 7 cosas. En cuanto al miedo a volver a trabajar que yo tenía, porque al final de todo esto venía un gran miedo, en plan, si yo intento trabajar, cojo este trabajo, imaginémonos que no me tiro a las vías del tren, vale, cojo el trabajo, estoy 2 meses y me despiden, entonces estoy muerto, ¿ya para qué sirvo? Y entonces ella me dijo, si no lo intentas nunca lo sabrás. Y bueno, me ayudó a reestructurar una estrategia para retrasar mi fecha de entrar a trabajar 1 semana más, porque si entraba a trabajar en 4 días no estaba preparado. Yo estaba muy preocupado con que cuando me sentara con mis 2 jefes ahí en la empresa nueva, lo primero que iba a hacer era ponerme a llorar como una magdalena, en plan que me iba a derrumbar. Pero bueno, no me derrumbé, pero estuve 1 año entero muy mal, tomando el litio y tal, pero sintiéndome mal, era toda mi vida era diferente. Pongamos algo que me encantaba hacer, ver al Real Madrid, dejé de ver partidos, jugar al fútbol, dejé de jugar, ir a escalar, dejé de hacerlo. Si me iba a jugar al parque con mi hijo, a tirar penaltis, pongamos que mi hijo tenía 6 años por ahí creo, pues para mí era un suplicio, eran 10 minutos de penaltis, para mí era mentalmente como 1 hora de sufrimiento, no disfrutaba nada. Entonces, bueno, empecé a leer sobre el tema y tal del trastorno bipolar y llegué a la conclusión, a lo mejor esta medicina que me están dando, medicación no me sienta bien y es el problema. Y en lo que me ha pasado a mí es una cosa puntual, que tuve tanto estrés, tanto no sé qué tal, pero bueno, yo sabía que el 90% de la gente con trastorno bipolar deja la medicación el primer año. Es una pauta que es un gran error, pero yo lo sabía y aún así yo quise experimentar con eso. Y entonces decidí dejar la medicación durante 3 meses, reduciéndola durante 3 meses poquito a poco, porque yo sabía que si me la quitaba de golpe podía ser muy malo. Sí. Pero yo pensé, si lo hago en 3 meses, soy más listo que nadie y no va a pasar nada. Craso error. Entonces, lo que pasó es que dejé de tomar la medicación y tuve un segundo brote que fue peor que el primero y monté la mundial ahí. Inicialmente, o sea, no era como voy a montar una empresa o algo así. Yo hacía muchas cosas que por separado no parecían raras. En plan, hablaba con uno, oye, ¿por qué no escribimos un libro juntos? Hablaba con otro, ¿por qué no hacemos esto juntos? Pero al final, si alguien tenía la visión de conjunto de todo lo que estaba haciendo, no tenía ni pies ni cabeza, era imposible.
Y eso es otra cosa que también pasa con un brote maníaco, ¿no? Que es que la gente hace muchos proyectos muy ambiciosos. Y bueno, acabé al final en casa pues con actitudes que estaba mi mujer, le pidió ayuda a mi primo vino de San Francisco a Nueva York y acabaron ellos asustados a mi alrededor de las cosas que hacía, que lo mismo me reía como el Joker, me tiraba al suelo a llorar, bueno, hacía cosas que decían, estás loco de remate, bien, claro. sí, estás loco de remate, o sea, esto no va nada bien. Y entonces llamaron a la ambulancia y la ambulancia vino a mi casa y me dijeron que tenía que ir con ellos. Y yo les dije que prefería morir antes de ir al hospital, porque yo tenía un gran trauma del hospital psiquiátrico que no había superado. Que de eso puedo hablar más tarde, pero la realidad es que el hospital psiquiátrico para mí tiene el componente traumático de haber estado en él y también un componente como reparador de haber conocido mucha gente especial, gente de altas capacidades, gente que ha tenido traumas graves, también los cuidadores. Bueno, es una experiencia que no tengo que todo el mundo tendría que vivir por ella, pero que es como muy... Te enseña humildad y te enseña perspectivas del mundo que tú ignoras totalmente, ¿no? Pero bueno, en aquel momento para mí era como la muerte. Entonces dije, prefiero morir antes de ir con vosotros. Y me dijeron, no, tienes que venir, tal cual. Total, que tuve que ir, no tenía más remedio. Pero en mi cabeza estaba predeterminado a que yo no quería estar ahí. Así que estuve en el hospital enfrentándome al sistema. Decidí que no quería tomar medicación de ningún tipo, porque cuando tú lees los efectos secundarios de la medicación, muchas veces aparecen cosas como pueden aparecer pensamientos suicidas. Entonces yo en mi cabeza había desarrollado la teoría de que la industria farmacéutica era un poco con teoría de la conspiración. ¿No? Sí. Y que la industria farmacéutica era la que nos generaba a nosotros, los bipolares, los pensamientos suicidas y que la solución era no tomar nada. Que, bueno, esto lo cuento, no es la realidad, pero es un efecto es un efecto secundario que puede ocurrir en alguna persona a lo mejor, pero no es lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Yeah. Entonces, ¿por qué es relevante esto para mi historia? Porque yo me declaré en guerra contra la medicación desde dentro del hospital y tú como paciente puedes hacer eso. Así que estuve dos semanas dentro del hospital sin tomar nada. Hasta que luego ya te llevan a un juicio, te dicen, bueno, pues si tú no tomas esta medicación, tomas esta otra, y si no te ponemos una inyección, o sea, es un tema serio. Pero el tema es que yo, por estar en contra de lo que me decían, en vez de estar 10 días como la primera vez, estuve 1 mes y medio en el hospital. Y en ese mes y medio dio tiempo para todo, incluso para escaparme del hospital 2 veces, porque como yo estaba en rebeldía total, pues me escapé 2 veces. La primera vez en la admisión y la segunda vez pues a los pocos días, y estuve corriendo por los bosques del hospital toda la madrugada y luego en las 2 veces al final como que me entró cargo de conciencia y acabé volviendo. No sé qué habría pasado si no hubiera querido volver. Lo mismo me habría, yo qué sé, me habría metido en un coche en el maletero, en un pickup truck, habría amanecido en Canadá, no tengo ni idea. Cualquier cosa podría haber ocurrido. Pero el caso es que cuando me escapé la segunda vez tuve un brote psicótico. Y ese es un poco el peligro, ¿no? Que si tú tienes trastorno bipolar de tipo 1 y tienes un brote maníaco y no lo atacas, no lo bajas con medicación, pues las cosas van a mal y tú generas un daño a nivel cerebral mucho mayor. Entonces, si mi diagnóstico inicial del brote primero era bipolar de tipo 1, el segundo era bipolar con elementos psicóticos. Y entonces, bueno, yo tuve pues algunas alucinaciones y cosas así, y también alguna época como paranoica donde yo pensaba que los doctores del hospital estaban contra mío y no me iban a dejar salir de ahí nunca. Yo tuve el COVID dentro del hospital y entonces no me daban el alta del COVID nunca. Y entonces yo decía, aquí van a tenerme como paciente de COVID toda la vida y nunca se me dejarán salir. Bueno, digamos que fue, psicológicamente fue muy duro, me sentí muy solo, pero lo que fue duro realmente es salir después y darme cuenta del daño que había hecho a mi familia. Que es pues eso, imagínate la preocupación, mis hijos, ¿dónde está mi padre? ¿Cuándo va a venir? Mi mujer, que entonces era mi mujer, vamos, pues
todos los niños, todo el peso de la casa sin estar yo Ya. ahí. Bueno, al final, cuando yo salí de esa hospitalización, estuve 6 semanas haciendo lo que llaman hospital de día, Sí. que para mí fue una época extremadamente gris de mi vida porque iba a un hospital a hacer terapia con gente que estaba todo el mundo en plan súper deprimido, hablando de suicidio y de cosas, todo el mundo así en plan fatal, y yo, por ejemplo, no podía ni conducir, me tenía que venir a recoger porque estaba con medicaciones nuevas y tal. Entonces venía por mí una furgonetilla que iba con un señor de 90 años también, y yo me sentía como si fuera un viejo de 80 años en un cuerpo de 40. Yo incluso caminaba muy despacio por la medicación, era como... Te Estaba dejaba noqueado. de memoria, tenía muchísimos problemas, cálculo mental, si tú me decías 32 más 22, pues necesitaba, yo qué sé, 40 segundos para pensar, o sea, Ya. fatal. Y bueno, el caso es que todo esto pasa, me habría quizá gustado explicar al principio los tipos de trastorno bipolar, ¿no? Cuando tienes lo del brote maníaco eres de tipo 1, pero hay gente que es tipo 2 que tiene lo que se llama hipomanía, que básicamente es como ser muy hiperactivo, pero tú nunca pierdes el control con la realidad, ¿no? Entonces, bueno, seguramente en mi caso lo que pasaba es que yo desde los 20 años ya tenía un trastorno bipolar subyacente, o a lo Eso te iba a mejor decir, ¿tú no sabías nada de esto hasta que todo esto ocurrió no, con tus 38 años? nada, cero. De hecho, ni siquiera sabía lo que era un trastorno bipolar cuando me diagnosticaron y entonces ya empecé a informarme. Pero bueno, que puede ocurrir que yo fuera, luego lo pensaba en plan, vale, he sido hipomaníaco, un poco hiperactivo a ciertos niveles y he tenido épocas de alterar esto con depresiones, pues no me daba cuenta, pero si luego me ponía a pensar, he podido estar deprimido en esta época de mi vida, en esta época, en esta vida. O sea, sí, he tenido épocas, pero no eran cosas como de estar en la cama sin salir de la cama, o de no ducharme, o de, ¿sabes? Que eso le pasa a la gente que está deprimida, que no tiene energía de nada. Eso es lo que me pasó a mí cuando terminó mi proceso del segunda vez en el hospital. Entonces me tiro un año desempleado, las 6 semanas estas del hospital de día, y luego pues en mi casa buscando trabajo por teléfono, pero en el fondo desempleado, tirado en el sofá, mirando el techo y pensando, ¿qué ha pasado con mi vida? ¿Cómo he pasado de dónde estaba a dónde estoy? Y, y bueno, lo de que mi mente estaba rota y tal, que me lo decía después del primer brote, pues bueno, ya era como que lo tenía asumido, o sea, no era tanto como un sentimiento de culpa o algo así, en plan, tu mente está rota, nunca más volverá a funcionar, pero digamos que ya mi realidad ya era esa, era en plan, he tenido un brote en 2020, otro en 2021 y, y esta es la realidad. Pero me cambiaron la medicación y al cabo del año conseguí un trabajo porque gracias a Dios, bueno, yo tengo un buen currículum y bueno, más o menos con un buen currículum puedes explicar cosas. Dices, vale, ¿por qué no has trabajado el último año? Me tomo un año sabático o lo que sea. Y claro, el trabajo que yo conseguí era bastante menos exigente de inicio de otros trabajos que yo había tenido. Y me ayudó a mí a empezar a recordar cosas, porque incluso se me habían olvidado cosas del trabajo, pues cosas básicas de mi experiencia negociando contratos o analizando modelos financieros, bueno, temas técnicos. Como yo tenía problemas de cálculo mental y de memoria, pues eso también estaba bastante poco avanzado. Y en este trabajo, pues poco a poco pude ir recordando cosas y no, digamos, sin sufrir. No era en plan que me soltaran al ruedo y decir, oye, que yo no tengo ni siquiera el capote, sino que fue un trabajo perfecto para que yo me pusiera poco a poco a funcionar. Y entonces fui recuperando eso, pero bueno, tuve el problema de que la que hoy es mi exmujer me dijo, oye,
bueno, pues me gustaría que nos separemos. Y en ese momento, bueno, pues la realidad es, ella se había portado muy, muy bien conmigo desde el primer brote, me había cuidado excepcionalmente bien, pero también me había dicho que si yo dejaba de tomar la medicación, ella no iba a pasar por esto una vez más, porque había sufrido mucho. Y entonces ahí surge otra crisis, ¿no? Una crisis de, vale, me tengo que separar ahora. Entonces, bueno, volví a experimentar pensamientos suicidas, me volvieron y en este caso, bueno, tú cuando experimentas pensamientos suicidas hay como diferentes capas, ¿no? De hecho, si tú llamas a un psiquiatra en Estados Unidos bueno, no a un psiquiatra, pero a un hospital para pedir servicios de ayuda y tal, te hacen preguntas y a veces te preguntan, ¿tiene pensamientos de autolesión? ¿Sí o no? Y luego te preguntan, ¿tiene pensamientos suicidas? ¿Sí o no? Y luego te preguntan, ¿tiene plan? O sea, porque tú ya puedes pasar al plan. Y luego hay mucha gente que tiene obviamente intentos de suicidio que no salen bien y luego están los que salen bien, que lamentablemente es un número muy alto, es un 15%. O sea, un 15% de personas con trastorno bipolar se suicidan con éxito durante su vida y un tercio intentan al menos una vez. Un plan real de intento que no da sí, fruto. sí. Y esto obviamente porque he hablado mucho de la manía, un poquito de la hipomanía, pero la otra cosa que tiene el trastorno bipolar es el otro extremo, que es la depresión, ¿no? Que lo he mencionado un poco, pero tampoco he indagado, he incidido mucho. Pero sí, la depresión es falta de energía, falta de interés en las cosas que quieres hacer. Puedes acabar teniendo pensamientos suicidas o pensamientos de autolesión. Bueno, pues al final, y cómo convivir con estos dos extremos. Y como cada persona somos diferentes, hay veces que hay personas como yo, que yo me tiré un año entero deprimido, hay gente que a lo mejor le dura mucho menos, de hecho hay gente que es ciclotímica. Un ejemplo que me gusta poner antes, bueno, la ciclotimia es como menos extremista, ¿no? Es como que no estás ni tan arriba ni tan abajo, pero puedes estar experimentando esto más a menudo. Un ejemplo que me gusta poner a mí, aunque un músico a lo mejor lo criticaría, es que ser bipolar es como tocar el piano, pero tu piano es más largo y tienes más teclas hacia los lados. A lo mejor un músico diría, no, es que no se puede ir más hacia la derecha o hacia la izquierda, pero es como la sensación, ¿no? De que tú te das más arriba o más abajo. Y hay muchas variantes, está la variante de la ciclotimia, como decía, es como más light. De hecho, hay gente que lo llama trastorno bipolar de tipo 3. Luego está también gente que experimenta ciclación rápida, que es durante el mismo día. Imagínate estar arriba, abajo. Esos son los que más riesgo de suicidio tienen, pero se puede controlar con medicación. Luego hay gente que experimenta lo que se llama episodios mixtos, que eso no es un tipo de trastorno, sino un tipo de episodio, que es que tienes síntomas de euforia y de depresión a la vez, imagínate, o de manía y de depresión a la vez. Yo es que la manía a veces la llamo euforia porque es un poco la sensación interna del que lo vive, ¿no? Pero bueno, o sea, imagínate la cantidad de casos que puede haber y implicaciones y tal. Y luego está también la dificultad de que mucha gente tiene otras cosas que no es trastorno bipolar, por ejemplo, o que sí es, por ejemplo, tienes depresión y te tiras 7 años con un trastorno de depresión, se supone que te dan antidepresivos y tal, y a los 7 años alguien dice, no, tú tienes trastorno bipolar y estás mal diagnosticado. Esto pasa muy frecuentemente, que la gente necesita por lo menos 3 años en recibir el diagnóstico correcto. Esto en tipo 1 a lo mejor es menos evidente porque cuando tienes un brote maníaco pues es evidente, ¿no? Pero bueno, hay estudios que dicen esto, que muchas veces el diagnóstico tarda en llegar, o luego hay veces que hay cosas que se confunden. Si tienes TDAH, o sea, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, con bipolaridad, pues a veces hay cosas que pueden parecerse, pero hay comorbilidad de un 20%. O sea, hay mucha gente que tiene las dos cosas. Y bueno, por ejemplo, gente con trastorno límite de personalidad también puede tener elementos que se parezcan aunque el bipolar es como más cíclico, pero pueden tener elementos que se parezcan. O incluso el otro día
hablando con mi psiquiatra, hay una cosa que te conocí a una mujer que me dijo, no, yo es que tengo ciclaciones rápidas y voy de lado a lado y no sé qué tal, y va unido a mi periodo menstrual. Y entonces hablé con mi psiquiatra, no de su nombre, pero de un caso así, y él me dijo, no, es que existe una condición que no es bipolaridad, pero que ocurre los mismos síntomas 2 semanas antes de la regla a una mujer. O sea, tú imagínate, ¿no? Que es un tema complejo de diagnosticar, ¿no? Es en plan, tengo De hecho, tos. lo que a mí me está llegando desde fuera es que nadie tiene ni idea de nada, te quiero decir. O sea, que no es algo fácil como decir esto tal, ¿no? Y sobre todo, has mencionado un montón de veces lo de me cambiaron la medicación. Que lo que me estaba transmitiendo a mí era un poco como, bueno, dar un poco palos de ciego a ver si alguno acertamos y resulta que está más tranquilo, más controlado el tema, ¿no? Sí, la medicación, al final hay 3 cosas fundamentales para la... ¿Cuál es la cura? Si tiene cura. O sea, no tiene cura, la cura no existe. No hay sanación. Sí, o sea, digamos, a ver, es una condición crónica. Por cierto, a mí me gusta hablar de condición, porque en castellano se habla de trastorno. Y esto que digo es opinión mía, no estoy intentando dictar dogma. Sí. Pero te voy a contestar tu pregunta de la cura, pero antes de la cura quiero hablar de qué estamos hablando, ¿no? Sí. En inglés se habla de illness, que eso se traduce como enfermedad. Enfermedad, ¿no? sí. Y en castellano se habla de trastorno. Y a mí me gusta hablar de condición. Pero en cualquier, llames como llames, lo que estoy de acuerdo y estamos todos de acuerdo es que es crónico. O sea, tú no puedes decir soy bipolar y dentro de un año ya no soy. Ya no soy bipolar. Ya. O sea, es una condición crónica. Pero una pregunta, ¿puede alguien bipolar llegar a convivir con su bipolaridad? Sí. Igual que el adicto puede convivir con su adicción. No, perfectamente. Puedes hacer sin vida normal. medicación. A ver, es una pregunta muy peligrosa la que haces, en mi opinión. Porque, claro, puedes a lo mejor incitar a que gente con trastorno bipolar diga, bueno, voy a dejar la No, medicación. yo pregunto desde mi ignorancia. No, sí. O sea, yo creo diría, que se pueda. No, o sea, yo te diría, tengo total desconocimiento. No, yo te diría, como cada persona es diferente, sí. Seguramente no hay una respuesta que yo te pueda dar en plan... Sí, porque no hay un estándar. Sí, pero yo te diría que, por ejemplo, en Facebook hay grupos de bipolares, hay algún grupo que tiene 35.000 miembros, otros 75.000, y yo sé que hay un grupo en Facebook que habla de bipolares que no toman medicación, y hay muy pocos miembros. Ajá. Y no sé si les irá bien o mal, si te soy sincero. Ya. Pero que hay muchos, o sea, pongamos que hay un 2,7% de la población. Desde el lado científico, desde el lado médico, no hay ningún tipo de tratamiento que no pase por medicación. Reconocido. Sí, hay que tomar medicación. O sea, eso es por lo eso suyo. No existe ningún tratamiento que no implique medicación. Oficial, reconocido por la ciencia. Oficialmente tendrías que luego haya un grupo en Facebook o no. Claro, en Facebook que te puede contar de todo. Exactamente. No, vale. Pero lo que te quiero decir es que puede haber alguien ahí fuera que tenga bipolaridad, que tenga que esté en el espectro, pero que tenga muy poquito y que no necesite medicación, pues puede ser, porque el espectro al final es un espectro. Vale. Y luego, hablando de esto también, hay que tener en cuenta que el 2,7% de la población, bueno, yo hablo de estadísticas de Estados Unidos, que no sé si se pueden extrapolar al mundo mundial, pero ponte más o menos. Es una buena muestra, vamos. Se dice que podría ser hasta el 8% de la población no diagnosticada. Entonces, claro, hay diferentes tipos de bipolaridad y tal y cual, ¿no? Pero dándote una respuesta muy clara, es una enfermedad o trastorno o como yo llamo condición crónica y la cura es, entre comillas cura, no es cura, pero es tomar tu medicación, dormir y bueno, luego hay muchas cosas que puedes hacer para sentirte bien, ejercicio, meditación, tienes que intentar encontrar, o sea, para mi gusto una de las principales claves es encontrar un propósito en tu vida, ¿no? Puede ocurrir, como me ha pasado a mí, que cuando, yo era banquero de inversión, iba a 200 por hora y tal, y cuando me pasa todo esto, yo me replanteo
¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué sentido tiene que yo me tire, por ejemplo, no sé cuántas horas enfrentado a una pantalla donde estoy viendo numeritos para ver si una inversión sale bien o mal, viendo y cambiando los numeritos y modificando cosas, y luego haciendo una presentación de PowerPoint para ver si a no sé qué comité le gusta la inversión o no. Yo me planteo, ¿qué sentido tiene que yo dedique mi tiempo a eso? Y después de lo que me ha pasado, a lo mejor antes me parecía genial, pero yo ya no le veo el sentido, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener un propósito. Entonces, si tú tienes un propósito que te apasiona, no caes en las cosas, o sea, todo dentro de un orden, porque tampoco te puedes pasar de rosca, de apasionarte tanto que dices, obsesión o compulsión por un tema. ahora no duermo y voy a hacer no sé qué. Mm, Dormir es súper importante. claro. Pero tampoco debes caer en la parte de la depresión, que otra cosa que no dije antes de la depresión, aparte de la falta, bueno, podéis imaginarlo, ¿no? Pero aparte de la falta de energía y tal y cual, puede ocurrir que la gente se aísle socialmente, porque no tienes ganas de estar con nadie, o porque cuando estás con alguien, tú estás pensando constantemente en tu propia enfermedad o en que no te sientes bien, entonces la gente está hablando entre ellos, te cuesta seguir la conversación. Imagínate en una fiesta, te han invitado, eres un sosainas porque no estás aportando nada, entonces ya la gente luego deja de invitarte. O sea, primero te costaba salir, pero encima de que te han invitado, ¿sabes? Ya. Entonces, bueno, yo creo que es tú me has preguntado la cura, ¿no? Y yo diría, No, pues quería saber si había cura, que no lo sabía. y yo diría, existen maneras de hacer vida normal y todas pasan por tener, oficialmente diría, tu medicación, tus rutinas. Luego puede haber gente que haga tema de suplementos que sean, bueno, pues alternativos o algo así. Se dice que el omega 3 ayuda y hay otras cosas que pueden ayudar. Yo no soy experto en nada de eso. Lo que sí te puedo decir es que a nivel de medicación tienes razón que es un poco prueba y error. Entonces, lo que se suele tomar es estabilizadores de ánimo. El litio es el principal, pero hay otros. Y luego se suele tomar, si hace falta, un antipsicótico, dependiendo del tipo de... No son benzodiazepinas, ¿no? Eso se puede tomar en algún caso para dormir. O sea, por ejemplo, para uno de los ellos... temas de depresión. No, creo que lo que has mencionado, que no sé si lo pronunciaré bien, la benzodiazepina. Benzodiazepinas, sí. Por ejemplo, uno es clomazepam o Sí, clonopin, eso es un que eso como que te relaja y te ayuda a dormir. Sí. El problema que tiene eso es que te genera adicción. Claro. Entonces, no suele ser recomendable tenerlo como de largo plazo. Claro, es que yo, en el mundo de adicciones que conozco bien, bueno, de hecho, he conocido algunos casos, los casos de bipolaridad que caen en la adicción son muy jodidos. Les cuesta mucho salir. Porque Claro. bueno, pues su vida queda muy condicionada a la benzodiazepina, suele ser además. O sea, por eso... Pues no lo suelen recomendar, yo de hecho lo he tomado bastante. Y lo entiendo. Porque, claro, parte del reto es conseguir rutinas de sueño. A mí, por ejemplo, de manera más natural posible, ¿no? Sí, a mí me decían, tú olvídate de ver una serie de Netflix, a mí me gustan las series de vikingos, por ejemplo. Me decían, déjate de ver series, en plan, desde las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana, porque eso activa tu mente. Exactamente. Entonces, y luego, bueno, respondiendo a tu pregunta de la medicación, hay como, si miras una lista de posibles medicaciones para trastorno bipolar, no te exagero si te digo que puede haber 20, no sé si 30 a lo mejor, diferentes medicaciones. Yeah. Pero al final te dan un cóctel y el cóctel puede ser diferente según las personas. O sea, yo creo que si juntas a 10 personas en una sala con trastorno bipolar, ninguno, no te diría que ninguno coincida. Alguno puede que tal, ¿no? Alguno puede que coincida, pero muchos tendrían cosas diferentes. Y puedes tener en plan... También su trastorno será diferente, te quiero decir. Sí, efectivamente. Cosas que no son estándares se atajan con cosas que tampoco son estándares, ¿no? Pero pongamos, el caso más básico sería tomar solo litio, un estabilizador de estado de ánimo y sin antipsicótico. Ese es el caso. Y luego un caso más normal que puede ser habitual sería, como has dicho tú, alguien que necesite algo para dormir, más el estabilizador de estado de ánimo, más un antipsicótico.
Y yo en mi caso, lo que me ha pasado es que desde que tuve el segundo brote y salí del hospital y pasé esa depresión larga, a nivel de medicación he conseguido una medicación que me va muy bien. A nivel, bueno, pues digamos, si tú me preguntas del 1 al 10 qué tal me encuentro en cuanto a felicidad y tal y cual, pues cuando estaba con el litio yo te habría dicho, y te digo yo, a mí yo te habría dicho un 3 y ahora con la que tengo ahora diría que normal, como estaba antes de todo esto. ¿Ah, sí? O sea, yo me encuentro perfectamente. Pero yo te digo esto yo. Hay gente que dirá que el litio le va genial, ¿sabes? Ya, porque cada uno tiene Exacto. una combinación Entonces, diferente. lo que es muy importante es tener un psiquiatra de confianza, que tú confíes en él y tal, y también tienes que hacer terapia, porque muchas veces, bueno, puede haber pues retos a los que te vas a enfrentar en tu vida y te puede ayudar, ¿no? Yo creo que las personas con trastorno bipolar al final tenemos pues retos profesionales que superar, nos pueden despedir del trabajo, estadísticamente hay muchos más Claro. Casos así, luego más probabilidad de separación de una pareja o de un divorcio. Al final, bueno, tampoco es fácil convivir con alguien que está tirado en el sofá, a lo Sí, son mejor, más o con que de una repente sensibilidad ves especial, más pasa susceptibles de subir y bajar, sí, o de reaccionar de una manera más exagerada, ¿no? sí, pero tiene, o sea, he hablado un poco de las partes malas del trastorno bipolar, también el trastorno bipolar tiene partes buenas, que creo que es importante que la gente conozca y valore. Y tampoco quiero, o sea, ponerlo aquí como idílico, pero creo que es bueno también decirlo, ¿no? O sea, la gente con trastorno bipolar, ya hablo en general, o sea, que no puedo decir todos somos así, ¿no? Ya. Pero sí existen trazos de personalidad. Entonces podemos ser personas creativas, podemos ser resilientes, empáticas. Eh, la creatividad, voy a hacer una pausa. Y creatividad viene porque cuando tú tienes pues toda esta actividad cerebral, pues tienes mucho pensamiento lateral, ¿no? Y no tienes que tener un brote maníaco para ser creativo, ¿no? Lo de la resiliencia, porque al final nos pasan tantas cosas que tenemos que desarrollarla, ¿no? Lo de la empatía, porque cuando estamos deprimidos entendemos y conectamos mucho más con el sentir de otros. Y luego también somos personas sensibles, somos personas energéticas. Entonces, bueno, creo que tenemos muchas cosas interesantes y muchas personas de la historia, que como decía, dar un diagnóstico a un personaje histórico es complicado porque al final tú lo conoces por lo que se escribió de él y tal, pero no tienes un psiquiatra que le está entrevistando y tal. Pero, por ejemplo, el caso de Winston Churchill, hay notas de su médico donde él dice que Winston Churchill le dijo que no se quería acercar a no sé qué balcón porque le daba miedo saltar o a las vías del tren. Y se conoce de él que tenía épocas de estar en vela dictando libros y que tenía un montón de libros y escritos y no sé qué, y discursos, y luego también tenía épocas de, incluso siendo un héroe nacional, de estar súper de bajón, ¿no? Bueno, pues el caso es que, ¿por qué estaba comentando el caso de Winston Churchill? No, por eso, por el tema de los personajes históricos, que no es fácil diagnosticar, pero tú te pones a pensar en, bueno, Isaac Newton, por ejemplo, bipolar, bueno, artistas, Beethoven, perdón, he dicho Beethoven, Van Gogh, luego Schumann, otro músico, Beethoven no, luego, por ejemplo, Virginia Woolf, la escritora, artistas de hoy día, en plan Mel Gibson, Carrie Fisher, la actriz que Mel hacía Gibson también. Sí, Carrie Fisher, la actriz que hacía de Princesa Leia en Star Wars, fue bastante pública sobre el tema. Luego, bueno, es que hay tantos nombres. Bueno, el de Kurt Cobain era bipolar también, el músico de Nirvana, que tuvo un mal final, pero bueno, son cosas que, como hemos dicho, es son que extrañas. Yo fíjate, como yo lo veo, y yo acabo de hacer mi primer acercamiento a este tema, no voy a llamarlo enfermedad, porque la palabra enfermedad tiene una connotación negativa. Y a mí lo que desde fuera estaba percibiendo es lo que le pasa a todos los seres humanos
a un nivel de intensidad quizás más alto. Porque fíjate que, hablándome tú de las buenas prácticas para convivir con ello, creo que son las buenas prácticas que todo ser humano necesita. Dormir bien, no ver las series no sé qué, no sé cuánto, sino calmar tu mente antes de dormir, hacer algo de ejercicio, tener un sentido en la vida. Que es que la gente vive sin sentido, vive en automático y no se pregunta absolutamente nada. Y esto me parece como... no es algo malo y por eso no me gusta llamarlo enfermedad y además incluso tú decías, no, oye, pero que también hay cosas buenas. Hombre, pues claro que sí. Sí, no, hay una cosa que me gustaría aclarar. He explicado lo del que a mí yo prefiero hablar de condición bipolar. La razón de eso es porque en castellano se dice trastorno bipolar. Y entonces a mí me parece muy extraño que tú, por ejemplo, digas que yo tengo un trastorno. Y el otro día hablaba con una persona que tiene otro tipo de trastorno obsesivo-compulsivo y me decía, no, si es que yo tengo un trastorno y no me importa decirlo porque lo tengo. Y yo lo que digo es, si yo tengo un trastorno, yo no niego que tenga un problema o digamos bueno, vamos a llamar una neurodivergencia, ¿vale? Bien. Pero si yo digo que tengo un trastorno, también podría decir que estoy trastornado. Es que Y entonces, eso es jugar con el vocabulario. claro, Son connotaciones que tienen las pero palabras. a lo que voy es, yo efectivamente cuando estaba sin medicación o con un brote maníaco y tal, me consideraría trastornado en ese momento. Pero el yo actual, pues que tengo mis proyectos vitales, que cuido de mis hijos, que cuido de mi salud, que tomo mi medicación religiosamente, no considero, no me siento identificado con esa palabra. Pero ¿no? fíjate, si es que, Pero es me que, siento identificado. es que no hay que disculparse por esto. O sea, te quiero decir, Tampoco. es que las palabras a veces tienen connotaciones que... y el peligro de esto es que nos identifiquemos con ellas. Sí, A bueno. mí, yo vengo de la adicción, que es, para mí, es un poco lo mismo, son estados alterados de conciencia, te quiero decir. Yo con el uso de las drogas y el trastoque del sueño también, mi mente, que es el filtro con el que veo la realidad, se vio trastocado. Yo tenía paranoias con el uso de las sustancias. Entonces, el problema de decir tengo un trastorno, luego soy un trastornado, es que tú te des el atributo de ser un trastornado, cuando tú no eres la enfermedad. Estoy al 100% de acuerdo. Claro, por eso hay que tener cuidado con o sea, no digo que tú lo hagas, digo, en este caso o en cualquier caso, con la palabra adicto, tú no eres un adicto. Tú has tenido un estado alterado de la conciencia porque tu mente se ha visto, no sé si dañada o la configuración de tu mente te está sirviendo versiones de la realidad que no son. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú estás bueno, ya sea en el hospital o en una consulta y tal, y te dicen, tienes trastorno bipolar. Efectivamente, y te pueden decir, no hagas esto, no hagas aquello y tal. Uno ya empieza a desarrollar muchos pensamientos limitantes sobre lo que puede hacer en la vida, lo que no puede hacer. Pues ya no puedo hacer esto, ya no puedo ganar mucho dinero, ya no puedo tener una gran carrera, ya no puedo, ¿sabes? Tienes que replantearte todo. Y son creencias limitantes, a lo mejor no son realidades, pero a eso se produce lo que dices tú, que tú te identificas con soy un enfermo mental, me están diciendo. Es que aquí hablamos de la mente y los relatos de la mente. Cualquier cosa que tú te digas lo que te digas, tienes razón. Claro. El tema es que seas consciente del relato que te está proponiendo tu mente y que tú lo compres o no lo compres. Porque puede ser un relato que te venga bien, que te haga sufrir, o que no te haga sufrir, que te siente bien, o puede ser un relato de flagelarte, de hablarte mal, de tal. En los dos casos son solo relatos y los relatos no son verdades, no son realidad. Son estimaciones que te lanza tu mente. Lo importante es saber que tu mente está condicionada, pero es que la de todos los seres humanos. La gente se maneja por ahí creyendo que lo que piensa es una realidad absoluta.
pero si no existen las realidades absolutas, son todo interpretaciones de la mente. Por eso es importante conocer tu mente, ¿sabes? Entonces, en realidad para mí no es, o sea, eh, cuando describes a alguien bipolar, para mí, me estoy imaginando a un ser humano Es, en una es, medida más intensa. pues el tema de la etiqueta, o sea, hay una cosa que a mí me ha ayudado mucho y es, primero, cuando yo me daba cuenta de que yo hablaba con personas y estaba obsesionado todo el tiempo como por fingir estar bien, ¿no? Entonces, si yo estaba deprimido o lo que sea tal, pero yo tenía que fingir que estoy bien todo el rato con una máscara. Entonces, hace un par de veranos estuve y también el verano pasado, principalmente, estuve como haciendo una campaña, podía llamar de socialización, también podía llamar de autoaceptación. Porque básicamente yo lo que hacía era hablar con amigos, hablar abiertamente de lo que me había pasado, pues mira, está en el psiquiátrico, me ha pasado esto tal, con total, bueno, y al hacerlo, al abrirme sobre el tema, pues como también quitarle importancia, en plan, bueno, mira, me ha pasado esto, pues ahora estoy bien, ya está, no hay que darle muchas vueltas. Vamos, tengo esta condición que me hace tener que tomar medicación y tengo que hacerlo de por vida porque es una cosa crónica, pero efectivamente esto no significa que yo sea bipolar y ya. Esto es una parte de mí, pero no me define. Yo soy Nacho, soy el de siempre y tal, ¿no? Entonces, estoy haciendo algo que a lo mejor te parece un poco irónico o poco consistente, pero yo, por ejemplo, en LinkedIn, lo primero que digo sobre quién soy, cuando tienes lo que llaman el headline, no sé cómo se dice en España, pero lo primero que te pone debajo de tu nombre, Sí. lo primero que pongo es que soy bipolar. Uh-huh. Y yo soy una persona que defiende que no debemos tener etiquetas. Uh-huh. Pero quiero decir que soy bipolar porque también quiero normalizar y decir, oye, soy bipolar y no pasa nada, tengo otras muchas cosas de mí. De hecho, hay mucha gente que ya me conoce de mi vida previa y gente que me conocerá de mi vida futura, ¿no? Uh-huh. Y quiero decir, oye, esto es una enfermedad invisible, ¿no? Si tú no lo cuentas, hay mucha gente que es bipolar y no lo sabes. Pues yo quiero decir, soy bipolar y no me importa decirlo, básicamente. Porque como no soy solo eso, sino que soy muchas más cosas. Claro, por eso yo también tengo mi trauma con el tema de la definición de las etiquetas, las palabras. Para mí padezco bipolaridad, pero Alex no es bipolar. La naturaleza de Alex no es la bipolaridad. Alex es perfecto, armonioso y maravilloso tal cual es, y puede verse afectado y puede verse puede padecer bipolaridad o lo que sea, pero la naturaleza, la esencia de ese ser humano no la determina. Estoy 100% de acuerdo. En inglés, Y no obstante, perdona que te interrumpa, yo hago como tú, yo con mi tema. Con el tema de la adicción no tengo ningún problema en decirlo. Porque además eh, el tema de adicto lleva todavía un estigma más fuerte, más de, ostras, mentiroso, ladrón, manipulador, tal, porque, bueno, el tema de drogadicto, ¿no? Delincuente, ladrón, tal. Eh, no es de fiar, ¿no? A mí me gusta decirlo porque si eres de ese tipo de personas que juzgan a alguien por eso, te lo pongo en la mesa para que si te vas a alejar, que te alejes ya. Si me vas a juzgar, júzgame ya. Y acabamos rápido, ¿sabes? No quiero tener una relación contigo y que si algún día te enteras, digas, ¡oh! Y de repente cambie tu opinión acerca de mí, ¿sabes? Pues yo te digo esto, ¿sabes? También es un filtro porque las personas mentalmente maduras o personalmente, con un desarrollo personal ya hecho, eh, no juzgan por eso. Y son el tipo de personas que me gusta tener cerca. Entonces lo pongo en la mesa porque, oye, si te tienes que espantar, espántate. sí. ¿Sabes? Sí, esto me recuerda un poco cuando yo, lo que decía del hospital psiquiátrico, que por un lado yo tenía el trauma de haber estado, y es un shock al principio, de hecho yo tardé un año
en leer el informe médico la primera vez que estuve, que eran 600 páginas, y yo sabía que existía un informe médico y yo no quería leerlo, porque yo intuía que iba a encontrar cosas que no iba a ser capaz de procesar. Pero, por otro lado, en el hospital psiquiátrico yo conocí personas interesantísimas, bueno, no sé, es que no sabría describirte. O sea, por ejemplo, conocí a un chico que la primera noche nos pusimos a hablar bueno, no sé si era la primera o es la primera que recuerdo, que sí de Eminem, que sí de filosofía, pero bueno, resultó que era un chico súper listo, un chaval joven, que te resolvía el cubo de Rubik en 13 segundos, de este tipo de perfil, con un montón de matices a nivel mental. Tenía como, no sé si te digo que tenía 5 diagnósticos de diferentes cosas a la vez: complejo de Mesías, neuroafectivo, que es como esquizofrenia con bipolaridad. Perdón, he dicho neuroafectivo, creo que lo he dicho mal, esquizoafectivo. Pero bueno, tenía muchas cosas y todos siempre sueles encontrar gente que tiene bastante capacidad intelectual, que ha pasado por traumas. Había alguna chica que pues habían abusado sexualmente de ella. Había un chico que, bueno, había tenido mutismo selectivo, que es un tipo de ansiedad infantil de niño, ¿no? Y un problema de relación abusiva con su padre o con su madre, no me acuerdo, que de ahí venía un trauma y de ahí le había derivado en pues trastorno esquizoafectivo, complejo de Mesías y algunas otras cosas más que no recuerdo, pero vamos, que era una persona como en plan, no he conocido a nadie tan fascinante en toda mi vida. Porque aparte tú hablabas con él y era capaz de hacer poesía, rap, te hacía un rap, era como talento puro en inteligencia y tal. Entonces conocías a él, pero conocías a otras personas con otros diagnósticos y de todo tipo de diagnósticos. Yo no soy experto, no soy un psiquiatra en diferentes diagnósticos, pero al final veías como un patrón común, que es gente que tenía algún tipo de trauma o alguna situación límite que les había llevado ahí. Entonces, claro, tú piensas, a ver, nadie nace, entre comillas, con una enfermedad mental o loco, como lo quieras llamar, ¿no? O nadie nace, para empezar también hay mucha gente que puede estar en un psiquiátrico no porque haya perdido la noción con la realidad, sino porque simplemente esté con una depresión terrible. Y entonces diga, joder, es que no, como estaba yo, ¿no? Con pensamientos suicidas y tal, puedes acabar ahí. O sea, puedes acabar ahí de miles de formas. Y yo la conclusión que saqué es, nadie está libre de acabar en un sitio como este. Y luego, la realidad es que esto no es como hace décadas, ¿no? Que te metían en un asilo y te dan electroshocks y bueno, que eso a lo mejor todavía hay terapias que se pueden usar, pero que lo normal es que una persona que tiene una crisis de este tipo vaya al psiquiátrico durante unos días, den con una medicación que les ayude y luego les dan el alta y la gente se reengancha a la sociedad. Habrá quien está de baja, habrá quien puede conseguir un trabajo, pero bueno. Yo es que, mira, para mí todo esto es la paradoja de la sociedad en la que vivimos, porque a ti tu madre te parió perfecto y a mí también. Pasa que empiezas a vivir en un donde tienes que tener tienes que tener este trabajo, tienes que tener este estatus, tienes que ser así, tienes que ser productivo, tienes que ser tal. Y no te salgas de la normalidad. Porque si te sales de lo normal, aunque seas brillante en algún aspecto, ya no es bueno. Porque como todo el que no se conoce cree que es normal, rechazo lo que no es normal, lo que no es como yo. O sea, es un tema de identidad. Yo apruebo a mis iguales, si alguno se sale de la igualdad, entonces lo rechazo, lo saco del grupo. Y estás en esa paradoja porque la sociedad está montada para sacarme. Es decir, está montada para tener unos horarios de mierda, para trabajar como un loco, para trabajar desde la baja autoestima, desde el para valer hay que tener la casa, hay que tener el trabajo, hay que tener... O sea, tú naces y eres un ser maravilloso que ya empieza a meterse en un tren de vida complicado. Y estos trenes de vida te pueden llevar a unos niveles de locura, vamos a llamarlo así, no de locura, de insanidad mental, porque los seres humanos
tenemos mentes muy insanas. Unos a un nivel que incluso pierden el control de sus propias vidas, pero es que hay mucha gente con vidas de mierda que no están diagnosticadas por ningún lado, porque además no quieren salir de esa normalidad. Y es que el problema primero que hay cuando alguien se mete en un hospital o en un centro de desintoxicación es asimilar el no, que yo soy normal. Pero es normal porque eso es lo que te han venido diciendo toda tu vida. Tú eres único y maravilloso tal cual es. Con las malas prácticas de mal sueño, mala alimentación, mala tal, porque no tienes ni idea de gestionarte a ti mismo, porque nadie sabe gestionarse a sí mismo, y vas, antes de tomábamos un café y te hablaba de, vas conduciendo un Ferrari dándote hostias por la vida y al final te puede gripar el motor. Y la mente es el motor, es el proyector que te proyecta la realidad y que necesitas para vivir en este mundo. Y puede que se vea alterada por malos hábitos, por tal. Entonces, la propia sociedad en la que te metes después de haber nacido perfecto y que te va llevando por un camino de malos hábitos, de tal no sé cuánto, de la baja autoestima, de tal no sé cuánto, de tal, acabas en una adicción, en una patología, en no sé cuánto, y te condena porque te sales de la normalidad. Entonces, es una paradoja horrible, pero es que es así, y no solo pasa con la bipolaridad, pasa con cualquier cosita, pasa con la obesidad. La gente no come, o sea, la mayoría de los obesos no es por un tema médico, es que tienen las mentes es que hay adicción a la comida. Y la gente que está jodida come para quitarse el malestar, porque asocia esa sensación de arreón de dopamina al sentirme un poquito mejor. Pero si eres un gordo, entonces ya fuera. Entonces, bebe, desconecta, pásatelo bien. Si eres un hombre de verdad, beberás, pero si eres un alcohólico, fuera de esta sociedad. Come todos los inputs, McDonald's, no sé cuánto. Pero si caes en la obesidad, no vales para nada. Y entonces, todos estamos en una guerra por mantenernos en esa normalidad para que no nos quiten el amor, para que no nos denieguen el respeto. Y estamos todos en esa carrera y por eso los gimnasios están como están. Y sin embargo, la paradoja es que todos somos maravillosos, tal cual somos desde el minuto en que nacemos. Y todo lo que hay alrededor son etiquetas de enfermo, de patología, de que eres un tal, de que estás loco, de que eres un tarao, de que eres un gordo, de que no vales. Pero es que le pasa al que se queda en silla de ruedas. Es que le pasa a cualquiera. Y eso es una mierda. Yo es que a medida que ibas hablando iba conectando con mi situación personal. Y perdona que me he lanzado aquí a hablar. Tranquilo. Pero es que hay que decirlo, joder. Y es una trampa donde todos estamos. Porque ¿cuántos no hay viviendo en silencio una adicción a las benzodiazepinas? Unos brotes psicóticos del copón. Pero gente que no se quiere poner en manos de nadie y tal. Y es normal. Porque con los hábitos de vida de mierda que llevamos, ¿cómo no vas a tener acabar con un tema como este? Todos, en parte, o sea, la baja autoestima en la población mundial es brutal. Los egos descontrolados, los casos de narcisismo espectacular, de prepotencia brutal, de ambiciones desmesuradas. Es que si nos ponemos en ese plan, es que no hay nadie que no sea un enfermo mental. Y no es exagerar. Y ya desde que eres pequeñito ya empiezas con tus taras. Y llega un momento donde es tan heavy que la lente que la lente que te muestra la realidad es que está rayada y está empañada por los malos, por el maltrato que le hemos dado. Entonces, bueno, de todo esto salimos al mundo sin tener ni puta idea. Y eso es lo que es el gran drama y la gran paradoja de esto. Que es como, a mí, yo lo paso mal porque por eso existe Wake Up. Para decir, señores, que hay cositas que hay que irlas conociendo ya desde que estaba, lo que te decía antes, ¿no? Que está muy bien saber todas las capitales del país y los nombres de los ríos
del mundo entero, sí, pero ¿y saber cómo funciona tu mente? Y las consecuencias del no tener, del abuso de drogas, de alcohol, del no tener sueño, del no hacer ejercicio, del qué te pasa cuando tal, de por qué me siento cuando me siento, por qué un pensamiento genera una emoción y al revés, por qué mi mente me dice esto, pero yo no soy mi mente, es solo un relato de mi mente. Todas esas cosas, si se supieran desde un inicio, pues seguramente estaríamos menos en situaciones más extremas. Está claro. Estoy totalmente de acuerdo. En fin, bueno, ¿cómo es tu vida hoy y cómo se presenta el mundo? Pues hoy mi vida es muy buena. Bueno, realmente a nivel mental me encuentro muy bien. Como te decía antes, ya desde que dimos con el cóctel de medicación, pues yo me empecé a encontrar bien. Y entonces empecé a trabajar en iniciativas bueno, de mi propósito. Yo decidí que mi propósito actual es ayudar a gente con trastorno bipolar a encontrar una vida con sentido, digamos. Uh-huh. Y, digamos, es como ver cómo estaba yo hace 2 años y dicen que tú siempre puedes ayudar, una frase que lo digo en inglés, ¿no? Pero lo voy a decir en español la traducción, que es que tú siempre puedes hacer coaching a la persona que eras. Uh-huh. O mentorizar a la persona que tú eras. Bueno, hacer coaching y mentorizar no es lo mismo, ¿no? Pero esto quizá es más mentorización que coaching en el sentido de que yo a lo mejor puedo, desde mi experiencia, ayudar a otras personas que están totalmente desesperanzadas, que lo ven todo negro, que piensan que nunca más van a salir adelante, que pueden salir, ¿no? Yo os he hablado antes del trastorno bipolar, perdón, del el brote cuando tuve el segundo, cuando me tuve que separar de mi mujer, entonces empecé a tener pensamientos de suicidio de nuevo. Entonces fui a hablar con un experto en prevención de suicidios que me dijo una frase que se me quedó grabada, que creo que es importante decir aquí, que es que el suicidio es una solución permanente a un problema temporal. Que a lo mejor es una obviedad para la mayoría de la gente, pero cuando alguien está en un agujero no es ninguna obviedad. Entonces, yo siento hoy la responsabilidad de compartir el mensaje de esperanza, porque yo ahora mismo tengo muchísimos proyectos y muchísima ilusión y me siento genial, realmente. No me siento genial en sentido hipomaníaco o maníaco de que ya tengo tanta euforia que no quepo en mí, pero me siento genial a nivel de, pues tengo ilusión, tengo pasión, le veo un sentido a la vida y tal, ¿no? ¿Y cuál es ese sentido para mí? Sería encontrar gente que lo está pasando mal, a lo mejor gente que ha perdido el trabajo, gente que no se encuentra a gusto y que piensa que nunca más se va a sentir a gusto y ayudarles a conseguir objetivos que les hagan sentir mejor. Entonces, tengo varias iniciativas. Hice una charla TEDx para dar a conocer un poco más el trastorno bipolar, que es una charla que salió hace un par de meses y tiene, creo que 45.000 visualizaciones o por ahí. Entonces, Esta va a tener más, no te preocupes. pero como que por ese lado pues está teniendo bastante buena acogida y estoy trabajando en un libro de autoayuda para gente con trastorno bipolar cuyo objetivo es hacerles, o sea, recordar a la gente con trastorno bipolar que no están limitados por el trastorno bipolar y que pueden tener sueños nuevos y aspiraciones nuevas y pueden reinventarse si hace falta. Sí, pues reorientar tu vida con las nuevas reglas, digamos, ¿no? Exactamente. Y luego tengo un programa de coaching para gente con trastorno bipolar que está basado en mi libro. El libro no lo he terminado todavía, bueno, tengo 250 páginas escritas, pero digamos que tengo que releerlo, estructurar un capítulo. Sí, todavía. Pero digamos que tengo un programa de coaching basado en mi experiencia que básicamente pues va sobre diferentes pasos, ¿no? Desde que sales del hospital y estás súper perdido, cómo recuperar la autoestima cuando la tienes por los suelos, cómo recuperar la esperanza cuando no tienes ninguna, cómo perder la sensación de culpa, cómo reconectar con tu aspecto social y
ya sea reparar relaciones o salir fuera, hacer nuevos amigos, hacer lo necesario como para salir al mundo real y sentirte bien contigo mismo, ¿no? O sea, obviamente hay muchos consejos en plan, sí, tienes que dormir, tienes que ir a terapia, tienes que seguir lo que te dice tu psiquiatra, o sea, eso es lo básico, ¿no? Pero yo digamos que lo que quiero hacer es, no quiero que una persona diga, bueno, es que tengo trastorno bipolar y tengo que convivir con esto y me tengo que conformar con esta vida. Yo lo que aspiro es que la gente, en inglés se dice thrive, es como que te va, como que surfeas la ola, ¿no? Que te va muy bien, que estás muy a gusto, que estás feliz, ¿no? Y bueno, pues tengo luego otras dos iniciativas. Una es una non-profit, que eso es para el año que viene, lo estoy lanzando ahora con vistas al año que viene, pero bueno, la idea es que cuando una persona con trastorno bipolar pierde su empleo en Estados Unidos, si no tiene seguro de discapacidad privado, que es muy habitual. ¿Es habitual tenerlo o no tenerlo? No tenerlo, o sea, que no lo cubre, ¿no? Sí, porque sabes que en Estados Unidos no es como aquí que hay seguridad social sí. Y supercoberturas, entonces es habitual que alguien le dé este chungo, no lo tuviera previsto y se quede desamparado. Entonces quiero dar como soporte financiero y también soportes de coaching especializado en diferentes cosas. Por ejemplo, si alguien tuviera un problema de sustancias, pues podría ser un coach especializado en rehabilitación. Si es alguien que tiene problemas de carrera, que quiere transición de carrera, un coach especializado en transición de carrera. Bueno, hay diferentes tipos de coaching, como 10, 12 tipos. Entonces mi idea sería que no les pase como a mí, que estuve un año en el hospital, o sea, en el hospital, blanco, ¿no? En el sofá, mirando el techo, pensando, ¿qué me ha pasado? ¿Por qué? No sé qué, sino que estás montando tu Wake Up. Dice Wake Up por lo mismo. Sí, pues esa es la non-profit. Y luego tengo una aplicación móvil que es un proyecto quizá más especulativo, pero que, bueno, básicamente la idea sería cómo ayudar a personas que no quieren, por ejemplo, en Facebook tú tienes tu nombre, ¿no? Y puedes estar en un grupo de bipolares. Pero hay tantas normas sobre la comunidad, en plan, no escribas a otro miembro, no sé qué, no sé cuánto está, que al final yo lo veo muy limitado. Y encima tienes tu nombre público. Si yo soy Nacho Ruiz en Facebook, la gente sabe que soy Nacho Ruiz. Entonces, lo que estoy pensando es hacer una red social anónima o segura, donde la gente pueda apoyarse unos a otros y recibir ayuda de expertos. Entonces, es anónima inicialmente, pero si en algún momento, imagínate, estás en un foro donde alguien dice estoy en crisis tal, pues que pudiera haber alguien que les ayude. Entonces, es una red como que ayuda a usuarios a conectar con proveedores de servicios, que pueden ser terapeutas, doctores, coaches, mentores, consultores, y bueno, la idea es hacer esto en torno a la salud mental, gente que tenga pues ansiedad, depresión, algún cuadro de salud mental. Y entonces, bueno, realmente todas estas iniciativas que estoy haciendo es lo mismo, es ayudar al mismo tipo de perfil de diferentes maneras y ahora mismo... Todos alineados con una misma visión, misión. Efectivamente. Qué bueno. Pues nada, ya nos irás contando. Yo desde Wake Up todo lo que podamos apoyar, fenomenal. Se parece mucho en parte a lo que... A mi caso cuando a mí me pasó lo mío. O sea que será genial verlo. No, sí, yo veo el paralelismo de... Bueno, que te ha pasado algo muy impactante, a mí igual, ¿no? Y entonces hemos tenido que transformarnos y luego a raíz de eso, pues el querer contribuir y ayudar un poco a... Sí, yo el sentido de la vida para mí tiene muchos, se parece mucho. Para mí es experimentar la vida desde el amor y la compasión. Y desde el amor y la compasión es mirando al otro también. Mirando al otro, mirándome, o sea, amor y compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Primero hacia mí mismo para que salga hacia los demás. Y ahí pues te salen iniciativas diferentes. Sí, no, lo de hacer optimismo es importante porque es como lo del avión, ¿no? Cuando cae la mascarilla, que primero tienes que respirar tú para poder ayudar a otro, ¿no? Absolutamente. Y creo que eso es muy importante, que o sea, no diría que tienes que tener un poco de egoísmo, pero que tienes que estar bien tú para ayudar a los demás. Pero si es que de nuevo, las palabras y las malas famas, que hay que pensar en uno, joder, que hay que ser egoísta. Pasa que la palabra egoísta quiere decir
está visto como que no piensa en los demás. No, quiere decir que me pongo a mí primero. Pero es que si quiero ser un buen padre, tendré que estar yo bien. Porque si yo no estoy bien, no seré un buen padre, o un buen hermano, un buen hijo, un buen Espíritu Santo. Amén. Sí, esto lo dice el fundador. Bueno, yo que estás haciendo algún estudio de coaching este año, de diferentes tipos, y el fundador de... Hay como dos estándares en coaching. Uno es el International Coaching Federation y el otro es la IAC, que es americana, pero es lo mismo. Yo soy coach, soy ICF. Pues el que fundó las dos era bipolar y tiene algunos libros donde también habla de este principio, ¿no? En plan, es bueno ser egoísta. Y no lo dice como, en plan, sé egoísta y olvídate de los demás, ¿no? Tú primero sé egoísta y luego ya te encargarás de los demás. Sí, pero es que claro, si en esa parte los demás no... Creo que se llama Stephen Leonard, sí, creo que si la mente no me falla. Incluso te rizo un poco más. Si tú no te miras, si tú no estás bien, es posible que incluso hagas daño a los demás. Ya no solo que no les puedas ayudar, sino que les perjudiques incluso. Una persona que no está bien puede, no digo que voluntariamente, perjudicar a su entorno. Entonces, si te importan los demás, cuídate. Es darle un poco la vuelta al tema. Pues muchas gracias por tu tiempo y gracias por invitarme. Iremos hablando encantado de estar aquí y iré también siguiendo con mucho interés cómo evoluciona Wake Up. Piensa por ti mismo. Wake Up.